Hola, soy Caro Zabalza y esto es Camino al Interior, un podcast dedicado a explorar los senderos del autoconocimiento y la transformación personal. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de un tema muy interesante que trabajamos constantemente en nuestra vida y en las sesiones también, que es el tema de las creencias. Vamos a empezar por definir qué es una creencia, luego vamos a profundizar en cómo se construyen y se transmiten y en última instancia cómo podemos trascenderlas o reprogramarlas. Y vamos a empezar fuerte, así, con un filósofo y pensador español, el gran filósofo y pensador español José Ortega y Gasset, que en 1940 escribió un ensayo que se llamaba Ideas y Creencias, en el que empieza diciendo: las ideas se tienen, en las creencias se está. Y explica que las creencias son el terreno donde o sobre el cual acontece nuestra vida. En ellas vivimos, nos movemos y somos. Y nuestra conducta depende de cuál va a ser ese sistema de creencias, o sea, cómo lo vamos a percibir o cómo vamos a procesar esa información. Dice que las creencias actúan latentes, que no las pensamos, como si pensamos o fabricamos las ideas. Hace esta distinción. Y da el ejemplo de una persona que va a salir a la calle y no está pensando si la calle va a estar ahí. O sea, lo da por sentado, es algo que no se piensa. Ya se sabe que va a estar, o bueno, ¿no? Dios mediante. Entonces, esa información es anterior y no necesita pensarse. Dice, con nuestras creencias estamos inseparablemente unidos. Estas se heredan de los antepasados, se transmiten de generación en generación, mientras que las ideas se imaginan, se adoptan, y él va a decir también, se defienden a rajatabla, o con el tiempo incluso se descartan. Así que bueno, me parecía interesante ver esta postura tan minuciosa de la diferenciación entre una idea y una creencia. Ahora vamos a otra española que me encanta, soy muy fan, lo admito, es psiquiatra, autora, conferencista, bueno, es una genia. Marian Rojas Estapé, hija de otro celebradísimo psiquiatra español que se llama Enrique Rojas. Y Marian Rojas Estapé, en el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es un libro muy bonito que recomiendo, la verdad es muy lindo de leer, es muy dinámico, tiene el equilibrio justo entre teoría y casos prácticos o casos de su propia experiencia, es muy bonito. Ella dice que desde chicos ya contamos con un abanico de conceptos autoimpuestos, o sea que nosotros creemos nosotros mismos, por así decirlo, o que otros depositan sobre nosotros. O sea, básicamente lo que nos dijeron acerca de quiénes somos y cómo somos. Por ejemplo, cuando decimos soy impulsiva, soy igual a mi mamá o mi papá, soy estudioso, soy un desastre, soy perezoso, soy una santa, soy súper paciente, todas estas etiquetas que nos ponemos, también ella va a hablar de sentencias, vienen de algún lado, digamos, arrancan en algún lugar. Seguramente les suena alguna de todas las que nombré. La que más me resuena porque la trato mucho en las consultas y la traen muchísimo también los consultantes es soy un desastre. Lo tenemos a flor de piel y en la punta de la lengua constantemente. Soy un desastre. Y es algo, la verdad, que hay que tratar de desterrar de nuestro vocabulario, ¿no? Ese juicio, esa sentencia que emitimos. Entonces, el sistema de creencias, ya dijimos, es como la forma. O sea, cuando hablamos de sistema de creencias nos referimos a la manera en la que procesamos la información. La creencia es la información en sí, digamos. Entonces, tanto cuando decimos, hoy va a ser un gran día, como cuando decimos, no llego a fin de mes, a nivel económico, estamos dejando al descubierto nuestras creencias, que son aquellos juicios enraizados en nuestra mente y que definen nuestra interpretación de la realidad. Acá van a entrar en juego también los valores que operan de filtro, ¿no? Matizan esta forma de sentir, de actuar y de reaccionar. Y si bien cada uno tiene su manera única de percibir el mundo, el entorno familiar y la cultura en la que crecemos va a influenciarnos, evidentemente. El tema del transgeneracional,
así se llama, se trabaja mucho desde la bioneuroemoción, el método en el que me especialicé, creado por Enrique Corbera. Se trata como punto de partida para comprender de dónde venimos, qué es lo que estamos repitiendo o queriendo reparar al mismo tiempo, de nuestro árbol genealógico, ¿no? Entonces se van analizando las creencias presentes en ese árbol, especialmente aquellas creencias que se llaman limitantes, que ya por el nombre sospecharán de qué va el tema, limitantes del estilo no puedo, no soy capaz de, es imposible. Cuando ya empezamos una frase con este tipo de palabras, ya estamos hablando de una creencia limitante. O mejor dicho, detrás de esto hay una creencia limitante, que lo que hace es obstaculizar o bloquear nuestras decisiones, nuestros anhelos y el pleno desarrollo de nuestro potencial. Eso es lo que hacen las creencias limitantes. Vamos a analizar la frase, por ejemplo, no sirvo para nada. Muy dramática, pero nos podemos encontrar diciéndola tranquilamente, ¿no? En un caso así de autoestima cero, de estar en el pozo de la autoestima. Esto lo puede decir un cliente, vamos a poner un caso imaginario en el que está pasando un muy mal momento laboral o con su pareja, entonces cree esto firmemente que dice de no sirvo para nada. Al comenzar a indagar, o sea, si trabajáramos desde la bioneuroemoción, por ejemplo, obviamente no voy a estar contando paso a paso, pero básicamente se va a empezar a desmenuzar este lenguaje y también se va a querer explorar dónde en el árbol genealógico se puede detectar esta misma creencia, para ver de dónde viene, dónde se originó. Entonces detectamos, por ejemplo, que en la línea o materno-paterna era algo común que alguien dijera no sirvo para nada o no servís para nada. Entonces, esas cosas se van transmitiendo hasta que nos terminamos convenciendo. Frases típicas que expresan estas creencias limitantes para el que después las replica o las vive en su propia vida. Los hombres no lloran, el lugar de la mujer es en la casa con los hijos, hablando vulgarmente, de los cuernos no se salva a nadie, hay que trabajar duro para llegar lejos. Todas estas son creencias muy comunes a varias familias y en los ancestros. Entonces creo que todos hemos escuchado esto alguna vez en nuestra historia familiar o la ajena. Corbera, el creador de la bioneuroemoción, va a decir que las creencias tienen la capacidad de o potenciar o limitar nuestra vida. Y da el ejemplo de la frase, yo puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Esta frase, si bien parte de un buen lugar, o sea, empoderador o positivo, ¿qué pasa? Si en algún momento o situación puntual no logro obtener aquello que me propuse, entonces voy a entrar en un conflicto emocional. Entonces, acá opera esta cosa del equilibrio y tratar de ver qué función está cumpliendo en mi vida esa creencia, o sea, para qué la estoy utilizando o cómo se juega, mejor dicho, esa creencia en mi día a día. Si hay alguien que trabaja el tema de justamente reprogramarnos o trascender nuestras creencias y literalmente reescribirlas, es un biólogo celular estadounidense que se llama Bruce Lipton, súper conocido, es conferencista internacional, bueno, etc. Habrán visto tal vez alguna charla de él o algún video, o bueno, si lo siguen en Instagram sube bastantes cosas. Y él es hoy día uno de los referentes o autoridades, como se dice, máxima autoridad en lo que es el tema de la epigenética. La epigenética es una corriente de la biología que estudia cómo influye el medio en los genes, básicamente. Y Lipton va a explicar, lo que tiene Lipton que me encanta es que es súper didáctico, o sea, baja lo científico a lo fácil. Va a explicar que nuestra mente tiene dos partes, una parte consciente y una parte subconsciente. La parte o la mente consciente está ligada a nuestra identidad y él, que tiene todo un costado espiritual, evidentemente, va a decir que está ligada con la fuente. Es creativa y acá existen los anhelos, las aspiraciones, los deseos. Por el contrario, la mente subconsciente opera con el mecanismo, va a decir, de grabación-reproducción. Y es absolutamente rutinaria. O sea, está formada a fuerza de hábitos. Es instintiva y además es experiencial. Y está gobernada, entre comillas, por las conductas y las creencias
aprendidas que funcionan, dice él, el 95% de nuestro día. O sea, estamos como en piloto automático, modo creencia, todo el tiempo. La buena noticia es que todos tenemos la posibilidad de cambiar estas creencias o modificarlas o trascenderlas y generar cambios positivos en nuestra vida. Modificando nuestras percepciones sobre todo, ¿no? Porque la creencia parte de una percepción. Y estos programas, que son los conjuntos de creencias heredados, se pueden ir reemplazando por otros. Porque literalmente la mente es como si tuviera un programa de computadora, ordenador, donde se le da play y estamos en eso, digamos. Es como un sistema operativo todo el tiempo con lo mismo. Entonces está en nosotros cambiarlo conscientemente. Hoy día hay muchos métodos para superar las creencias limitantes de las que hablábamos antes y reemplazar estos programas inconscientes e incluso sanar los llamados traumas familiares heredados. De esto habla mucho Mark Walling en el libro Este dolor no es mío, o en inglés creo que se llama It Didn't Start With You, si no me equivoco. Hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. Habla un poco de lo que es las constelaciones familiares, o sea, desde la psicología. Es un libro muy bueno, también lo recomiendo, Este dolor no es mío. Entonces, a través de algunos ejercicios puntuales, algunas técnicas, se puede lograr reemplazar un programa por otro. Entonces, algunos de estos métodos van desde la psicoterapia tradicional hasta constelaciones familiares, bioenergética, sanación del útero. Bueno, hay un montón de técnicas para ir como reescribiendo esta información. Yo obviamente soy partidaria de que cada uno utilice o abrace la que mejor le resuene o funcione, pero sin perder de vista la palabra proceso. O sea, no caer en soluciones mágicas ni cortoplacistas. O sea, todo lleva un proceso y requiere de nuestro acto de presencia y de compromiso. Va a decir Lipton que el momento en el que cambias tu percepción es el momento en el que reescribís la química de tu organismo. Él recomienda particularmente el método Psy-K, que lo desarrolló un hombre llamado Rob Williams a fines de los 80 y que Lipton lo encuentra súper efectivo, que lo que hace es sincronizar los dos hemisferios del cerebro. Así que bueno, eso es lo recomendado por Lipton. Vamos a ver otras maneras de poder reprogramar o, en palabras de Marian Rojas, reeducarnos o reeducar la mente. Una muy conocida es la meditación. Evidentemente es muy efectiva para traer la mente primero al tiempo presente, para salir de ese piloto automático en el que vivimos, traer la mente al aquí y ahora y empezar a eliminar aquellos pensamientos estancos, repetitivos y limitantes. Esto se puede hacer a través de meditaciones guiadas o simplemente las meditaciones de la atención plena o focalizarse en algo puntual ayudan a empezar a vaciarnos de otras cosas. Y además es buenísima la meditación para bajar los niveles de ansiedad, para trabajar en profundidad la respiración, conectar con nuestra esencia. Bueno, tiene un montón de beneficios que no vienen al caso ahora mismo, pero también sirven para reprogramarnos mentalmente. Otra es la visualización. Esto sirve para alinearnos con la persona que queremos ser, que deseamos ser, en quién, mejor dicho, nos queremos convertir, tomando conciencia de aquellos aspectos que queremos modificar, ¿no? De la conducta, de nuestra personalidad. Podemos conscientemente reescribir esta información que traemos, esto lo afirman múltiples autores. Tenés que obviamente utilizar los 5 sentidos y no escatimar en detalles. O sea, cuando realmente visualices esa nueva vida o esa nueva persona o demás, realmente imaginarlo con la mayor cantidad de detalles posibles, utilizando nuevamente los 5 sentidos. Una variante es el Vision Board, o sea, lo puedes hacer a nivel imaginativo exclusivamente o lo puedes volcar en un Vision Board o collage, o sea, digital o recortando cositas y pegándolas, frases, imágenes, porque la elección de esas frases o de esas imágenes, si bien tienen alto componente consciente, o sea, lo estás eligiendo, lo estás buscando y tenés una idea a la que querés llegar, también tiene un poco del inconsciente operando. Si voy a buscar una frase, la que me llama la atención tampoco es casual que me llame la atención. Entonces hay como un doble juego ahí. Por eso es tan interesante el tema de los vision boards o de los collages. Y va a decir a propósito de esto de
digamos, querer conscientemente cambiarnos para bien, por así decirlo, va a decir Marian Rojas que neurobiológicamente, recordemos que ella además es psiquiatra, además no, básicamente psiquiatra, dice, neurobiológicamente suceden cosas impresionantes en el cerebro cuando imaginas algo con fuerza y con ilusión. Tu cerebro experimenta un cambio, ya que induces un estado emocional que tiene la capacidad de modificar el normal proceder de tus neuronas. Bueno, esto es un extracto del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y por último tenemos las afirmaciones. Las afirmaciones habrán escuchado hablar, son aquellas declaraciones que hacemos que nos van a devolver nuestro poder personal, o sea, nos van a empoderar y nos van a acercar un poco más a esa visión que queremos alcanzar de nosotros mismos. O sea, hay que hacerlo más allá de lo que vos creas de vos mismo o de lo que creas que los demás piensan de vos, porque el ejercicio de afirmar viene teñido, por así llamarlo, de estos preconceptos, estas creencias que tenemos sobre nosotros y sobre los demás. Entonces, tratar de dejar de lado todo esto y abocarnos a la tarea de hacer estas afirmaciones conscientemente, o decirlas frente al espejo, o decírnoslas a nosotros mismos. Nombrarse está bueno, ya nos conecta nuestro nombre, literalmente, o escribirlo. Lo podemos hacer, lo ideal, a la mañana y también antes de irnos a dormir. Lipton, de hecho, va a decir que podemos incluso grabar esto que queremos cambiar. O sea, todo lo que queremos cambiar, modificar, alcanzar, podemos grabarlo y escucharlo antes de irnos a dormir. ¿Y por qué dice que hay que hacerlo antes de irse a dormir? Por lo que explicaba antes el mismo de la mente, que tiene esta parte consciente y esta parte subconsciente. Entonces, cuando nos metemos en la cama, estamos todavía en el nivel consciente. Pero una vez que se apaga este chip, este ordenador, entramos en el modo de la mente subconsciente. Y ahí es el momento de, a toda esa información que está acumulada, empezar a reemplazarla por nuevos archivos, como hacer una limpieza del disco rígido, por así llamarlo. Y Lipton va a decir que esto es muy sencillo de hacer, pero que nadie lo hace, como que él no entiende por qué nos cuesta tanto realmente darle una oportunidad a estos ejercicios tan básicos y tan efectivos, a su forma de entenderlo. Yo voy a agregar un ejercicio, además, que lo he hecho en diferentes oportunidades, que lo propone Julia Cameron, que es una artista, escritora estadounidense, en su libro El Camino del Artista, que es un libro súper famoso, que fue reeditado, traducido. Bueno, hay gente que de hecho, con la bendición de Cameron, hace programas enteros para realizar todo ese Camino del Artista, porque es un libro que tiene teoría y práctica, o sea, es un workbook, digamos, es para hacer ejercicios, ¿no? Entonces ella lo que va a decir es que hay un ejercicio puntual que recomienda que se llama las páginas de la mañana o las morning pages, porque está en inglés el libro, ¿no? Estas páginas de la mañana, ¿qué son? Básicamente lo que hacemos es elegir un anotador o un cuadernito donde no vamos a anotar nada más, no es que anotamos las morning pages después de la lista del súper, no, un cuaderno que tenemos específicamente dedicado a esto. Nos levantamos a la mañana y antes de realizar cualquier otra actividad, nos vamos a sentar con ese cuaderno y vamos a escribir en forma de escritura automática. La escritura automática también se llama fluir de conciencia. No pensamos antes de escribir, no censuramos nada de lo que viene a la mente. Escribimos de manera continua, por eso se llama automática o automatizada. Y es absolutamente inconsciente lo que viene. No permitimos que nuestro juicio entre a ver qué sí, qué no. Recién paramos de escribir luego de completar 3 páginas completas. Esto que se escribe hoy, por ejemplo, a la mañana, ni se lee, o sea, no se relee y no se le muestra nunca a nadie. Esto es para nosotros. Mañana nos despertamos y completamos otras 3 páginas. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lo que explica Cameron, como ya venimos diciendo, es que la mente tiene una acumulación de información que es siempre la misma. Y cuando nosotros nos levantamos, o sea, el 95% de la información del día anterior se vuelve a repetir. Por lo tanto, si no cambiamos algo, siempre estamos como un disco rayado, como quien dice, con lo mismo. Entonces, evidentemente no vamos a poder cambiar la realidad si siempre la información es la misma. Entonces habla como de vaciarse. Las páginas de la mañana nos permiten vaciarnos de toda esa información para que, en el caso del camino del artista, el creativo, el artista pueda empezar a llenar esa otra hoja en blanco, ¿no?
lo que ella llama el artist block o el bloqueo del artista. Yo creo que tanto usar esta palabra vaciamiento debe haber leído algún libro de Cábala nuestra amiga Julia Cameron, tal vez me equivoco. Pero bueno, es un concepto muy cabalístico también, vaciarse de información para después llenarse de luz y después transmitirla. O sea, siempre es un doble juego de vaciarse y llenarse de información. Entonces, estas son las morning pages. Recapitulando, formas de reprogramar la mente o reeducarnos, la meditación, la que más les guste, pero hacerla. Visualización, vision boards, collage, lo que les guste, pero visualizar nítidamente y con una gran cantidad de detalles ese objetivo o esa nueva persona a la que están aspirando llegar. Y por último, las afirmaciones. Afirmaciones conscientes para cambiar nuestros patrones y cambiar el chip, para decirlo vulgarmente, y las páginas de la mañana que forman parte un poco de lo mismo, pero en realidad serían anteriores a cualquiera de estos ejercicios. Nos vaciamos de toda la información vieja y damos lugar a lo que vayamos insertando nuevo. Bien, entonces para lograr un cambio profundo y verdadero en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a asumir el riesgo de salir de nuestra zona de confort o nuestra zona de seguridad y cuestionar sobre todo nuestras creencias. Quiero agregar, hablando de cábala y de misticismo, una última pincelada mística de la mano de Sadhguru. Él es un yogi y místico indio muy popular, muy gracioso. Está en todos lados, bueno, hay videos, hay YouTube, hay de todo de él. Supongo que también tendrá TikTok, yo no tengo, pero seguramente lo tiene. Y básicamente en su libro Inner Engineering, el libro se llama en castellano Ingeniería Interna, que es, digamos, un programa que él diseñó justamente para reprogramarnos y tener una vida más feliz. Subtítulo sería El camino del yogi hacia una vida más feliz, una cosa así, porque lo que dice es que todos en el fondo lo que queremos es ser más felices. Entonces, en este libro, en Ingeniería Interna, él realmente termina confirmando lo que venimos diciendo hasta ahora y lo que vienen diciendo los autores que mencioné, ¿no? Que con suficiente trabajo interior, con la voluntad de cambiar aquellas cuestiones que queremos cambiar de nosotros mismos y con ciertas tecnologías internas, va a introducir este término, tecnologías, podemos reprogramarnos íntegramente y en poco tiempo. En esto está un poquito en la misma línea de Marian Rojas y de Lipton, que dice que es posible reprogramarse, ¿no? Más allá, dice Sadhguru, de nuestras experiencias pasadas, de nuestro entorno y de nuestra genética. Eso no importa. Todos somos capaces de en poco tiempo y con algunas técnicas muy específicas reprogramarnos. Y voy a cerrar con una frase de él, de este mismo libro, que me pareció muy genial. Incluso ahora mismo estás eligiendo tu vida, pero la estás eligiendo desde una completa inconsciencia. Sin embargo, todo lo que haces de manera inconsciente, puedes hacerlo conscientemente. Allí radica la diferencia entre la ignorancia y la iluminación. Queridos amigos, Namaste, los espero en Camino al Interior.